¿Qué tal, mis estimados alumnos y alumnas? El día de hoy vamos a hablar de la Primera Guerra Mundial, específicamente del proceso de la guerra. Ustedes recordarán que en clases anteriores ya les había explicado, habíamos visto abordado a algunas de las causas principales de este gran conflicto que en su momento llegó a conocerse como la Gran Guerra, porque pues quienes vivieron o participaron en la Primera Guerra Mundial no sabían, obviamente, nosotros sí, pero ellos no lo sabían que se avecinaba pues una Segunda Guerra Mundial. Entonces para ellos era la Gran Guerra. Y claro, bien merecido tenía el adjetivo de Gran Guerra porque fue un conflicto que en muchos sentidos transformó o impactó a todas las sociedades del mundo, de este planeta llamado Tierra. Bueno, iniciamos, habría que señalar, ¿no? Esta primera imagen que tenemos aquí en la portada de esta presentación, la puse para que no olvidemos que no solamente los seres humanos nos vimos involucrados o afectados por este conflicto, sino que también algunos otros seres vivos, los animales como los perros, como este perrito que era usado como un mensajero en el frente occidental. También los caballos, si ustedes han tenido la oportunidad de ver la película de Caballo de Guerra, War Horse, se las recomiendo porque te da otra perspectiva, ¿no? Y te hace recordar que también los animalitos sufrieron, ¿no? Por este conflicto armado. Bueno, entramos de lleno. Vamos a recordar un poquito lo que ya vimos en las clases pasadas. No hay que olvidar que antes, ojo, antes de que iniciara la Primera Guerra Mundial, se desatara en 1914, ya se habían configurado desde fines del siglo XIX dos grandes bloques o sistemas de alianzas. Tenemos, en primer lugar, la alianza de los imperios centrales, o conocida como la Triple Alianza, la cual estaba conformada pues por estos naciones que obviamente, como su nombre lo indica, se ubicaban en el centro del mapa europeo. Y tenemos en este bando a Alemania, Austria-Hungría e Italia. Y por otro lado, el segundo bloque o sistema de alianzas era el de la Triple Entente, el cual estaba conformado por Gran Bretaña, Francia y el Imperio Ruso. Entonces no hay que perder de vista estos dos sistemas de alianzas. Obviamente se configuraron en un mundo donde estas naciones sabían que tarde o temprano, en un mundo capitalista, donde lo que buscas es que tu país se industrialice y donde buscas obtener las famosas 3 M's, ya vimos que es las materias primas, los mercados y la mano de obra barata, pues tarde o temprano es inevitable que surjan los conflictos. Entonces, siendo conscientes de esta realidad, de este futuro que se avecina, pues estas naciones van a formar estos sistemas de alianzas y no hay que perder de vista a dos países que ustedes tienen aquí en el mapa de la diapositiva. Hay que echarle el ojo a Austria-Hungría y a Serbia, que está allá al sur, un país más pequeño que Austria-Hungría. No hay que perder de vista lo siguiente. Recordemos que la mayoría de las naciones europeas tenían colonias en otros continentes y codiciaban los territorios que sus vecinos tenían. En el caso de Austria-Hungría, ustedes recordarán que Austria-Hungría pues estaba buscando anexionar territorios de los Balcanes y el Imperio Ruso también. Entonces Austria-Hungría y el Imperio Ruso pues estaban buscando extender su dominio o su influencia en esta zona de los Balcanes, en donde, como pueden observar en el mapa, se ubicaban naciones o territorios como Serbia, Montenegro, Bulgaria, Rumania y Grecia. Y bueno, Austria-Hungría va a ser crucial esto para entender cómo inició la Primera Guerra Mundial. Austria-Hungría
anexó un pequeño territorio que es Bosnia y Herzegovina, cuya capital era Sarajevo. Ustedes pueden ver en el mapa, ahí está en un puntito Sarajevo, era un territorio ahí al ladito de Serbia, de Montenegro. Y no hay que perder de vista que en Sarajevo existía una minoría serbia muy importante. Y es en Sarajevo donde va a surgir pues una organización ultranacionalista, que ahorita la vamos a ver más adelante, llamada la Mano Negra. Entonces, esta organización ultranacionalista no la va a pensar dos veces para mediante actos terroristas, tratar de expulsar a los austriacos de su territorio. Entonces, como en todo conflicto, siempre hay un catalizador, un acontecimiento que pues va a encender la cosa, va a hacer que se prenda la mecha, y en este caso va a ser el asesinato del archiduque Francisco Fernando, quien era el heredero al trono de Austria-Hungría. Él es asesinado el 28 de junio de 1914. Para no hacerles la historia larga, él visita Sarajevo, capital de Bosnia-Herzegovina. Ahí ya la Mano Negra, esta organización ultranacionalista que busca expulsar al imperio austrohúngaro de ahí, esta organización se entera de la visita real del archiduque y planea el asesinato del heredero al trono austrohúngaro. Entonces lo va a lograr el 28 de junio de 1914, pero no hay que perder de vista, y yo se los he recalcado en varias ocasiones, que detrás de este acontecimiento es únicamente la punta del iceberg, ¿sí? Es la punta del iceberg, y detrás de esta muerte, de este asesinato, hay una serie de factores que nosotros ya vimos en las clases pasadas, lo volvemos a mencionar, que son las ambiciones coloniales insatisfechas, el sistema de alianzas que ya existía, la emergencia, el auge de Alemania como la nueva potencia industrial militar de Europa y los nacionalismos exacerbados. Estos factores son todos los que están operando, los que están detrás de la muerte del archiduque Francisco Fernando, y son los factores que nos permiten entender por qué cuando muere el archiduque, pues rápidamente todas las naciones europeas se involucran en el conflicto, ¿no? Vemos una imagen, ahí aparecen el archiduque y su esposa, la Sofía. Ambos murieron, no estaba planeado que ella muriera, pero al fin de cuentas muere. El archiduque es asesinado por un joven, de hecho tenía 20 años, este muchacho que ustedes pueden ver en la diapositiva. Gabriel Princip era miembro, estaba relacionado con la Mano Negra, y ahí ustedes pueden apreciar una foto donde está guardando pues su juicio, ¿no? El dictamen. ¿Qué va a pasar? Cuando asesinan al archiduque, Austria-Hungría obviamente le va a enviar a Serbia un ultimátum, ¿no? Le va a decir, mira, si no quieres que entremos en un conflicto tú y yo, tienes que aceptar estas 10 condiciones. No voy a leer ahorita este cuadrito, ustedes lo pueden leer detenidamente en su casita. Únicamente voy a leer el tercero, vean nada más, el tercer punto de este ultimátum era aceptar la colaboración en su territorio de los órganos del gobierno imperial, ojo, entre paréntesis, del imperio austrohúngaro, obviamente, para suprimir todo movimiento subversivo. Entonces, en pocas palabras, está quitándole la soberanía a Serbia y la está convirtiendo en un estado satélite, o sea, en un vasallo, una extensión del imperio austrohúngaro. Obviamente, Serbia va a rechazar estas condiciones, va a aceptar algunas, pero para Austria-Hungría no va a ser suficiente. Es todo o nada, y al final de cuentas esto va a pasar, un efecto dominó, donde al rechazar Serbia este ultimátum, pues se inicia inmediatamente el 28 de julio, Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia.
Y de ahí, ¿qué pasa? Bueno, no olvidemos, Serbia era aliada de Rusia, pues Rusia moviliza a su ejército y lo mismo va a hacer Alemania. Alemania también va a movilizar a su ejército y le va a declarar la guerra a Rusia. Y como Rusia es amiga, es compa de Francia, pues Francia también va a movilizar a sus tropas, le va a declarar la guerra a Alemania, Alemania se la declara a Francia, Alemania luego va a pasar por Bélgica, la va a invadir, Reino Unido va a decir, también deja a mi amigo Francia, y así sucesivamente. Entonces, es un efecto dominó. Ustedes pueden apreciar aquí cómo en cuestión de días, fíjense, del 28 de julio al 5 de agosto, lo que son Austria, Serbia, Alemania, Rusia, Francia y Reino Unido, todas estas naciones ya se habían declarado la guerra, ¿no? Entonces vean cómo en poco tiempo escaló el conflicto en, a tales niveles y todos movilizando sus ejércitos rápidamente. Aquí tienen una lista donde se observan más detalladamente las fechas de las respectivas declaraciones de guerra. Se las dejo para que ustedes puedan, con mayor detenimiento en sus casas, pues leerla, ¿no? Entonces aquí tenemos también una caricatura política de la época que me encanta porque expresa o ilustra bastante bien lo que acabo de explicar, ¿no? Vemos como está el primero, aquí tenemos a Serbia, ¿no? Representada como un monito, un señor, un hombre muy pequeñito, que le está diciendo a alguien que lo está tocando en el hombro, como amenazándolo y diciéndole, si tú me tocas, yo, y luego atrás tenemos, pues obviamente sería el señor este que está atrás en la fila, representando a Austria-Hungría, diciendo, si tú te mueves, yo te voy a... Y detrás, tocándole el hombro, también otro más grande, está Rusia y el hombre ruso representado también tocándole el hombro, todos levantando el puño, ¿no? Y le dice, si tú tocas a mi pequeño amiguito, o sea, también te voy a... Y así sucesivamente vemos como todos están en una fila, sigue Alemania, sigue luego Francia y sigue Reino Unido, ¿no? Entonces es una ilustración bastante chistosa, bastante... es perfecta para resumir la idea que aplicar. Entonces, esto viene en el examen, se los he dicho a algunos de ustedes, identificar las etapas de guerra. Entonces, la Primera Guerra Mundial tiene 3 etapas. Una primera guerra de movimientos que duró muy poquito, fíjense bien, nada más de agosto a noviembre de 1914. Tenemos luego la guerra de trincheras, que va de noviembre de 1914 a marzo de 1918. Y finalmente una segunda guerra de movimientos, que va de marzo a noviembre de 1918. Vamos a verlas con detenimiento a continuación. Pero antes tenemos que ubicar cuáles fueron los principales frentes de combate, sobre todo los europeos, ¿no? En Europa, en el Mediterráneo, que se establecieron durante la Primera Guerra Mundial. Entonces, existieron 4 frentes de combate principales, el de los Balcanes, como su nombre lo dice, obviamente está en la zona de los Balcanes, donde están ubicados Serbia, Rumania, Grecia, Bulgaria, etc. En segundo lugar tenemos el frente oriental, tenemos el frente occidental y el frente sur italiano. Entonces, esos son los 4 frentes de combate, los Balcanes, el oriental, el occidental y el sur o italiano. Y aquí tienen un mapa que les ayudará a ubicarse mejor, ¿no? Vean nada más, pues el frente oriental está en el este, está en la frontera entre Rusia y Alemania y Austria-Hungría. El frente occidental, en la frontera entre Francia y Alemania. El frente sur está en la frontera entre Italia y Austria-Hungría. Y finalmente el frente balcánico, ¿no? Que como ustedes ya pueden observar, ahí está en la zona de los Balcanes, por donde está Grecia, ahí de blanco.
Entonces son los 4 frentes de batalla. Bien en el examen, por favor ubíquenlos bien. Entonces empezamos a hablar de la primera guerra de movimientos. Se puede apreciar ahí una imagen de unos soldados alemanes movilizándose para este conflicto. Entonces, es una guerra que todos esperan que dure muy poco. Eso no hay que perderlo de vista. La mayoría de los soldados inician con un gran entusiasmo. Ahí sí que la película que les recomendé, la película de Sin Novedad en el Frente, ilustra perfectamente esa emoción, ese ánimo, esa pasión con la que iniciaron a movilizarse los ejércitos de las naciones europeas. Porque es cierto, a fin de cuentas, la mayoría de las naciones involucradas preveía que el conflicto no iba a durar, pues no iba a durar mucho, que su bando obviamente iba a obtener la victoria en cuestión de meses, y ya sabemos nosotros que no fue así, ¿verdad? Y dos, no hay que perder de vista que, ya lo dije al principio, lo vuelvo a decir, que las naciones ya anticipaban que tarde o temprano podían tener un conflicto con el bando contrario, ¿no? Entonces, esto explica por qué a la hora de desatarse la Primera Guerra Mundial en 1914, inmediatamente cada bando va a movilizar rápidamente a sus respectivas tropas. De hecho, esto se explica si tomamos en cuenta de que años antes de que iniciara el conflicto armado, varios de esos países involucrados ya habían diseñado planes militares, o sea, estrategias para vencer a su rival en caso de que se avecinara una guerra, de que efectivamente, como ellos sospechaban, se diese un conflicto, ¿no?, entre ambos sistemas o ambos bandos, lo cual va a ocurrir. Entonces, tenemos, por ejemplo, el plan Schlieffen que Alemania diseñó desde 1905. El plan Schlieffen consistía en lo siguiente: Alemania estaba consciente de que en una guerra en contra de Francia y Rusia, Alemania no sería capaz de mantener mucho tiempo dos frentes de combate. Entonces, este plan sugería atacar rápidamente a Francia, derrotarla en cuestión de semanas, para luego movilizar todas las tropas hacia la frontera oriental con Rusia y vencer pues al ejército más numeroso, o al que creían que les iba a dar más batalla, que eran los rusos. Entonces, otra cosa que presuponía el plan Schlieffen es lo siguiente: Alemania estaba consciente de que en caso de que Francia le declarase la guerra a Alemania, Francia probablemente iba a querer recuperar. Su primer movimiento iba a estar enfocado en recuperar esos dos territorios que Alemania le había arrebatado durante la guerra franco-prusiana del siglo XIX, que son Alsacia y Lorena. Entonces, cuando llega inminentemente este conflicto armado, la Gran Guerra, en 1914, ¿qué va a pasar? El militar que aplica el plan Schlieffen le añade un elemento bastante interesante. Fue un genio militar en cierto sentido, porque lo que va a hacer es, va a movilizar las tropas alemanas por el norte, o sea, va a rodear a través de Bélgica, y esto va a causar un efecto sorpresa para los franceses. O sea, los franceses no sospechaban que Alemania se iba a atrever a atacar a un país neutral como lo era Bélgica, y esto es precisamente lo que les va a dar la ventaja a los alemanes a la hora de iniciar el conflicto armado, porque los franceses pues no nos esperaban que Alemania iba a rodear a través de Bélgica. Entonces, al principio, el plan Schlieffen funciona bastante bien. Alemania moviliza estas tropas rápidamente a través de Bélgica, país neutral, con el fin de conquistar París en pocas semanas y luego enviar ese ejército de regreso hacia la frontera oriental para derrotar luego a Rusia. Entonces, Francia, a su vez, también había diseñado un plan de ataque en caso de verse involucrado en una guerra con Alemania. Su plan era el plan 17. Y el plan 17, precisamente, ojo, esto era lo que esperaban los alemanes, el plan 17 buscaba atacar, recuperar los territorios de Alsacia y Lorena, como ustedes pueden ver ahí en su mapita. El plan 17 está
las movilizaciones según el plan 17 están indicadas en el mapa con las flechitas de color azul. Entonces, obviamente, la aplicación del plan 17 pues beneficiaba bastante a las tropas alemanas, porque este era el movimiento que esperaban los alemanes. Y bueno, al principio la aplicación del plan Schlieffen va a ser exitosa, pero Alemania no va a contar con que el vecino del norte, el aliado de Francia, que va a ser Reino Unido, va a enviar una tropa expedicionaria pues considerable que va a ayudar a los franceses a detener el avance de las tropas alemanas, que se quedaron casi cerquita de París, como a 40 kilómetros de tomarla, y va a ser en la batalla del Marne, la cual ocurrió en septiembre de 1914. Esta batalla yo me atrevo a decir que fue la batalla que le dio el giro o que marcó el rumbo de la guerra, porque de no haber sido porque en esta batalla franceses y británicos detuvieron el avance alemán, pues otra cosa hubiera sido. O sea, tal vez la guerra no hubiera durado tanto y no se hubieran tenido que ir a esta segunda etapa, ¿no? A esa segunda etapa que es la guerra de trincheras. O sea, la batalla del Marne marca la transición de una breve y corta guerra de movimientos, una guerra móvil, una guerra a campo abierto, hacia una guerra de trincheras, ¿no? Entonces, por eso es importante identificar la batalla del Marne, que se llama así, debido a que se llevó a cabo en el nombre, en el río que lleva este nombre, ¿no? El río del Marne. Ahí lo pueden ubicar ustedes en el mapita. Aquí tienen un meme, el meme haciendo alusión al plan Schlieffen, donde dice, ¿acaso no lo viste venir? Para que se rían un poquito. Y tenemos también a Rusia, no olvidemos, lo anterior fue respecto al frente occidental, ahora vemos el frente oriental. Aquí tienen ustedes un mapa donde se aprecia pues la frontera entre Rusia y Alemania, Austria-Hungría, y también, pues también Rusia tenía su plan, el plan A. Este plan consistía en enviar dos ejércitos rusos, uno por el norte que atacara a Alemania por la parte de Prusia Oriental y el otro por el sur que atacara a Austria-Hungría. Al principio van a avanzar las fuerzas rusas hasta lo que es Tannenberg y no les va a ir bien. O sea, la batalla de Tannenberg va a ser crucial y va a ser el equivalente de la batalla del Marne para los rusos. Lo vuelvo a repetir, la batalla de Tannenberg va a ser el equivalente de la batalla del Marne para los rusos. ¿Por qué? Porque al principio los rusos iban avanzando, al igual que Alemania, iban avanzando en territorio francés, pero en la batalla de Tannenberg sufren una gran derrota y a partir de ahí solamente retroceden y retroceden y retroceden los rusos en Prusia Oriental. Sin embargo, en la parte sur, ustedes pueden ver ahí en el mapita, en los puntos de rojo, ahí sí obtuvo el Imperio Ruso importantes victorias y sin embargo, después Alemania va a enviar refuerzos a los austriacos y van a lograr detener el avance ruso. Entonces, al igual que Alemania, también Rusia se vio frenada en su avance y también se van a tener que establecer, van a tener que transitar de una etapa de movimientos a una guerra de líneas de combate fijas, donde casi no se movían, pues. Entonces, esto es en cuanto al frente oriental. Aquí tenemos una imagen de cuando fueron derrotados los rusos en la batalla de Tannenberg, que ocurrió en agosto de 1914. Varios muertos, prisioneros, y ahí se aprecian los cañones que fueron capturados en la batalla. Entonces vamos a hablar ahora de la segunda etapa, la guerra de trincheras, que fue la etapa más extensa del conflicto armado. Tenemos que abarcó desde 1914, noviembre de 1914 a marzo de 1918.
Entonces es bastante extenso. Una vez que estos planes, que ya vimos como el plan Schlieffen, el plan 17, el plan A de Rusia, no fracasan, ¿qué va a pasar? Pues prácticamente se van a ver obligados ambos bandos a establecer líneas, o sea, una extensión de kilómetros en las que empezaron a cavar estas fosas llamadas trincheras, ¿no? Sobre todo en el frente occidental, ¿no? Donde ustedes pueden ver en este mapa, estas líneas grises representan las trincheras. Pueden ver sí, estas líneas grises representan las trincheras que se establecieron pues en el frente occidental, en el frente italiano, también en el balcánico y también un poco en el frente oriental. Entonces, estas trincheras permanecieron así casi durante toda la guerra, casi durante los 4 años que duró el conflicto, y casi no se movieron las líneas de trincheras. O sea, vean nada más, o sea, la mayor parte de la guerra consistió en eso, una guerra de trincheras. No hay que olvidar que el sistema de alianzas original se va a modificar un poco cuando inicie la Primera Guerra Mundial, ya que originalmente, por ejemplo, la Triple Alianza o la Alianza de los Imperios Centrales estaba conformada por Alemania, Austria-Hungría e Italia. Pero cuando inicie la guerra, Italia pues se va a acobardar y va a decir, ¿sabes qué? Yo no le entro. Y va a surgir un sustituto de Italia que va a ser el Imperio Otomano. O sea, el Imperio Otomano va a decir, ¿sabes qué? Alemania, Austria-Hungría, no se preocupen, dejen ahí a Italia que se acobardó un poquito, yo me voy a poner la camiseta. Entonces, el Imperio Otomano se va a pasar del bando al bando de las potencias centrales. Pero, ojo, al año siguiente, 1915, Italia así que va a traicionar con todo a los alemanes, a los austriacos, y se va a pasar del lado de la Triple Entente. Entonces, Italia va a abrir un nuevo frente, que es el Frente Sur. Aquí tienen ustedes un meme, o sea, echándole carrilla un poquito a Italia, por el hecho de que en las dos guerras mundiales se cambia de bando, ¿no? Entonces, un poquito de carrilla, ¿no? Un meme aquí para que lo disfruten también. Entonces, es en en abril, perdón, de 1915, cuando Italia entra en negociaciones con la Triple Entente, va a firmar el famoso el Tratado de Londres en 1915, a través del cual, pues la Triple Entente, la Francia, Reino Unido, Rusia, le prometen cederle estos territorios que ustedes ven en el mapa que están marcados con líneas rojas, que son territorios de habla italiana que estaban ubicados en el Imperio Austrohúngaro. Entonces le prometen que una vez terminado el conflicto le iban a dar esos territorios y pues Italia le va a entrar con mucho gusto, abre un nuevo frente, el Frente Sur, por eso se llama el Frente Sur italiano, y es ahí donde empiezan los italianos. En 1915 Italia se suma al conflicto y empieza a lanzar ofensivas por el río Isonzo contra de Austria-Hungría. Varias fueron importantes, como unas 11 ofensivas, pero tarde o temprano, en 1917, en la batalla de Caporetto, los alemanes enviaron refuerzos a los austriacos y lograron vencer y derrotar, ahora sí pulverizaron a las fuerzas italianas, ya no se pudieron recuperar a partir de ese momento en la batalla de Caporetto. Ustedes tienen aquí unas imágenes de ese conflicto en las trincheras. Muerte y destrucción, ustedes ya saben, la guerra trae eso lamentablemente. Aquí los soldados italianos, si no me equivoco, los primeros eran austrohúngaros. Y bueno, eso es en cuanto al frente italiano, pero también está el frente de los Balcanes, no hay que perderlo de vista. Y una de las batallas importantes, fíjense bien, va a ser la batalla de Galípolis. Observemos el mapa, en rojo tenemos a la Triple Entente y lo que es moradito pues sería los imperios centrales, ¿no? O la Triple Alianza. Entonces, la batalla de Galípoli va a ser bastante interesante. Ustedes ven que hay un estrecho ahí. Ustedes pueden ubicar el Imperio Otomano en el mapa. Es el que tiene como una forma de cabeza de perrito, ¿no? Entonces, ahí existe, entre el Mar Negro y el Mar Mediterráneo,
un estrecho muy importante que es el estrecho de Dardanelos. Aquí les pongo en el mapa pues un zoom, y haciendo zoom en el mapa, ese es el estrecho de Dardanelos, que está entre la zona de los Balcanes y lo que es actualmente pues es Turquía, ¿no? Entonces en este estrecho, lo que son Francia y el Imperio Británico van a lanzar una ofensiva, van a empezar a bombardear desde sus acorazados a los territorios del Imperio Otomano. Buscan, ¿qué es lo que están buscando? Están buscando obtener este estrecho, dominarlo, para poder abrirse camino hacia el mar Negro y poder abastecer a Rusia en esta parte de la Europa oriental y poder tener un cruce estratégico, militarmente estratégico, ¿no? Para abastecer a Rusia por esta zona. Lo van a intentar, pero van a fracasar. Al principio intentaron cruzar con sus acorazados, pero como ustedes pueden ver en el mapa de la derecha, los turcos pues establecieron, pusieron varias minas en el estrecho y los acorazados no pudieron pasar. Esto los va a obligar a tener que desembarcar una fuerza importante de tropas. Vean nada más, aquí están unas imágenes. Van a desembarcar las tropas británicas, francesas, que ojo, no hay que perder de vista, cuando yo hablo de tropas británicas, están ahí incluidas las tropas, soldados provenientes de Australia y también de Nueva Zelanda. Entonces desembarcan, atacan a los turcos otomanos, pero van a ser repelidos, no van a poder avanzar, van a durar varios meses esta batalla, de hecho casi un año, de febrero de 1915 a enero de 1916 dura este conflicto. Aquí ustedes pueden apreciar más imágenes de la batalla de Galípolis, pero a fin de cuentas, vean, estos son soldados irlandeses del ejército británico, estos son soldados australianos, pero a fin de cuentas son repelidos. Es un total fracaso la batalla de Galípolis para esta fuerza anglo-francesa. Son repelidos y ya hemos mencionado hasta ahorita lo que es el frente sur italiano, el frente balcánico, y ahora habría que también considerar lo que pasó en Medio Oriente. No hay que perder de vista que el imperio británico tenía presencia tanto en Asia como en África. En Asia estaban ubicados en la India, en África pues uno de los territorios que tenía el imperio británico era Egipto, y desde ambos frentes, desde India y desde Egipto, se van a organizar fuerzas, ataques directos en contra del Imperio Otomano en sus territorios en Medio Oriente. No van a ser exitosos, van a fracasar al principio. Aquí tienen ustedes una imagen de un ejército británico que venía de India, del ejército turco. Y la clave va a ser la participación de este señor, Edward Lawrence, o también conocido como el Lawrence de Arabia. Él es clave para entender cómo es que el Imperio Británico, con ayuda de los franceses, lograron dominar gran parte de los territorios que tenía o poseía el Imperio Turco Otomano en Medio Oriente. Entonces, este señor tiene una historia súper interesante que lamentablemente no vamos a poder abordar con detalles, pero este señor fue clave porque gracias a él esta fuerza anglo-francesa consiguió el apoyo de las tropas árabes para poder invadir y conquistar todo lo que es el Medio Oriente, que estaba antes en posesión del Imperio Turco Otomano. Va a conseguir el apoyo de las tropas árabes, el cual va a ser crucial para conquistar pues todos los territorios del Medio Oriente. Vean nada más, esto es súper importante y estoy seguro que esto va a ser para muchos de ustedes una gran revelación. ¿Y qué va a pasar? Bueno, no olvidemos, gracias al apoyo de estas tropas árabes, pues el Imperio Británico y las tropas francesas van a decir, ¿sabes qué? Pues ya estamos prácticamente, vamos a irnos repartiendo. Fíjense bien, desde 1916 ya Francia y el Reino Unido dicen, vamos a establecer unos acuerdos para repartirnos pues todo el Medio Oriente que antes era del Imperio Turco Otomano, porque pues prácticamente
ya está muerto, ¿no? Aquí ya el Imperio Otomano no va a mandar, nos repartimos sus territorios y se va a firmar el acuerdo de Sykes-Picot o Sykes-Picot, ¿no? Se firma en 1916. ¿Y qué establecía este acuerdo? Bueno, se repartían los territorios de Medio Oriente, prácticamente lo que es Siria y lo que es Líbano sería para Francia, es lo que está de color azulito, eso sería para Francia, y lo que es actualmente Irak, Jordania, y también lo que sería Palestina, originalmente en el tratado se le asignaba al Imperio Británico, lo que está de color como naranja, ¿no? Entonces vemos que, lo vuelvo a repetir, a través de los acuerdos de Sykes-Picot, firmados en 1916, en lo oscurito, sin que nadie más se enterara, Francia y el Imperio Británico se repartían estos territorios de Medio Oriente. Va a ser crucial la repartición de lo que es Palestina, lo que ustedes ven ahí en el mapa de color cafecito, eso ahí donde dice Jerusalén, eso por favor no lo perdamos de vista, va a ser crucial para entender todo el show, todo el conflicto que a lo largo del siglo XX y hasta la actualidad sigue existiendo por causa de la repartición de ese pequeño territorio, pero crucial porque tiene una importantísima relevancia, tiene una importante, ¿cómo decirlo? Tiene una importancia simbólica. Vamos a verlo más adelante seguramente. Bueno, se reparten estos territorios y en el proceso, como el Imperio Británico originalmente gracias a los acuerdos de Sykes-Picot, pues se hace del territorio llamado Palestina, donde está Jerusalén, ¿qué va a pasar? Este señor, llamado el que está a la izquierda de la diapositiva, Arthur James Balfour, era el ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido y al saber que ahora el Imperio Británico posee estos nuevos territorios en Medio Oriente, le va a prometer a este señor, el de la derecha, a Lionel Walter Rothschild, que era un político banquero y líder judío sionista en Gran Bretaña, le va a prometer darle a los judíos ese territorio llamado Palestina, donde está Jerusalén. ¿Qué es el movimiento sionista? No hay que perder de vista algo muy importante, el hecho de que desde el siglo I después de Cristo, en el año 70, si no me equivoco, el Templo de Jerusalén, la institución religiosa más importante para los judíos, es destruido por los romanos, ¿no? Y a partir de entonces ocurre lo que se conoce como una diáspora judía. Desde entonces, fíjense bien, desde entonces los judíos no tenían un territorio nacional propio, no tenían un hogar. Estaban dispersos, se dispersaban a lo largo de Europa y de otros países. En este caso, obviamente, como el caso de Rothschild, él era un judío que vivía en Gran Bretaña y que para estas fechas ya existía un movimiento llamado movimiento sionista que estaba buscando pues mover influencias entre los gobiernos europeos para que les respaldaran para que obtuvieran un hogar, se creara un Estado judío, ¿no? Entonces, pues en esta ocasión, la Primera Guerra Mundial va a crear el contexto para que el Imperio Británico le diga a este señor Rothschild, tenemos el lugar perfecto para ustedes que va a ser Palestina. O sea, me va a saltar esto, aquí ustedes tienen el documento original, que es la Declaración Balfour, el 2 de noviembre de 1917. A través de este documento, Balfour le promete a Rothschild, fíjense bien, solo voy a leer la sección de amarillo, le dice, el gobierno de su majestad ve favorablemente el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y usará sus mejores esfuerzos para facilitar el logro de este objetivo. Entonces, ya a partir de aquí, gracias a esto, empieza una importante migración judía a ese territorio palestino. Y no hay que perder que obviamente ya había gente no judía que habitaba esa zona.
Y eso va a ser el meollo del conflicto en años posteriores, y esta declaración es el precedente de la posterior creación del Estado de Israel, lo cual va a traer, como ustedes ya sabrán, hasta la fecha la creación del Estado de Israel va a crear un conflicto internacional que hasta la fecha no ha podido ser solucionado. Pero aquí está el origen, podemos decir, el origen o el antecedente de la creación del Estado de Israel en el territorio palestino. Y bueno, también no solamente tenemos el frente italiano sur o el balcánico o el de Medio Oriente, también en África. Obviamente recordemos que Alemania tenía posesiones en África, también Francia, también Inglaterra, Reino Unido. ¿Y qué va a pasar? Pues aquí también se van a armar se van a armar. Entonces, aquí una fuerza británica francesa va a ocupar los territorios que antes le pertenecían a Alemania, en Camerún, en Togo, y también en el sur, con la ayuda de los Boers. ¿Se acuerdan de los Boers? Con la ayuda de los Boers también se van a ocupar este territorio alemán, que era África del Sudoeste. Y en África Oriental Alemana, ahí sí va a haber resistencia, ¿no? Durante la Primera Guerra Mundial no lo van a conquistar fácilmente. Entonces, ¿qué pasa? Volvamos otra vez al frente occidental y al frente oriental. Vamos a ver algunas batallas que fueron cruciales. Ya para 1916, pues ya había pasado un año y medio, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Alemania, o sea, se encuentra en un punto muerto. Nadie avanza. Y obviamente existieron varios intentos de romper las líneas de trincheras y de obtener la victoria. Alemania, eso es lo que va a buscar en la batalla de Verdún, va a tomar la iniciativa Alemania el 21 de febrero de 1916, va a lanzar un ataque mortal contra los franceses y británicos que estaban en sus trincheras en el frente occidental. Buscaba, obviamente, obtener la victoria. Va a ser de verdad brutal. Es una de las batallas más brutales que se dieron durante la Primera Guerra Mundial. Vean nada más, 500,000 bajas de cada lado. 500,000. Vemos aquí algunas imágenes. Un desastre, un completo desastre. De hecho, es durante esta batalla que se llegó a recurrir a los famosos y horribles lanzallamas alemanes, ¿no? Que en su momento, cuando aparecieron por primera vez, causaron terror entre los franceses y los británicos. Fíjense bien, qué curioso, porque cuando los alemanes atacan en Verdún, a ustedes pueden ver en el mapa el avance alemán en Verdún, con esas flechitas como moradas, oscuro. ¿Qué va a pasar? Que los franceses y los británicos van a decir, bueno, para aliviar un poco la presión, el de la batalla de Verdún, para que no se concentre toda la presión, todo el ataque de los alemanes en Verdún, vamos a atacarlos nosotros ahora más al norte, por el río Somme. Ustedes pueden ver en el mapa estas flechitas de color rojo. Van a decir, vamos a intentar quebrar esa presión, a trasladar a que se distribuya el ejército alemán para que no sea tan pesada la carga en Verdún, y van a atacar por el río Somme, pensando que así un poquito se va a calmar o aliviar la situación, ¿no? Pero va a salir peor. ¿Por qué? Más muertos todavía que en la batalla de Verdún. En la batalla del Somme, que abarcó del 1 de julio al 18 de noviembre de 1916, más de 600,000 muertos de cada lado. Ese fue el resultado. Vean nada más, o sea, fueron dos de las batallas más sangrientas de la Primera Guerra Mundial. La batalla de Verdún y la batalla del Somme. Entonces, en esta batalla del Somme, espantosa, de hecho, la mayoría de los muertos fue a causa de la artillería, de los bombardeos. Vean nada más unas imágenes aquí de esta batalla. No hay que olvidar, por favor, que se introducen las armas químicas, ¿no? Los gases tóxicos como el cloro, que podían ser mortal si se respiraba, pero sobre todo el gas mostaza. Híjole, el gas mostaza fue una horrible arma química. Obviamente causaba quemaduras en la piel, también ceguera en los ojos, y si se aspiraba resultaba
fatal, provocaba una muerte dolorosa, ¿no? Porque destruía los pulmones. Y obviamente eso va a llevar, ambos bandos lo usaron armas químicas y también máscaras para protegerse, aunque contra el gas mostaza la mayoría de las máscaras eran inservibles porque el gas mostaza penetraba, ¿no? Penetraba las máscaras y realmente poco podían hacer, ¿no? Vean aquí una imagen de un soldado soldado canadiense, si no me equivoco, que Canadá apoya a la Triple Entente. Vean nada más las llagas que se observan, la hinchazón, el dolor por el que debió pasar este soldado, al igual que muchos que fueron afectados por el gas mostaza. Bueno, de cuentas, la batalla de Somme es mortal, muchísimos muertos, y la batalla de Somme destaca porque es en esta batalla de 1916 del Frente Occidental donde aparecen por primera vez estas maquinitas de guerra. Vean nada más qué bonitas y qué feas a la vez. Qué bonitas y qué feas a la vez. Aparece este primer tanque, lo introducen los británicos, es su idea, es su creación. El tanque es el Mark I, el primer tanque que aparece en un conflicto armado en la historia de la humanidad. Este es el primer modelo y en esta batalla, al principio se usaron pocas unidades, 36 unidades en la batalla de Somme, pero obviamente con el paso de los años, en esos 4 años, bueno, no, 2 años que restaron de guerra, se fue perfeccionando el tanque y ya en el último ataque en 1918 vamos a ver que ya se emplearon hasta 500 tanques blindados por parte de la alianza, ¿no? De la triple entente. Bueno, a fin de cuentas, eso fue en cuanto al frente occidental. Tampoco hay que olvidar que, bueno, para ese entonces Gran Bretaña le había impuesto a Alemania un bloqueo marítimo porque pues tenía la mayor flota naval en ese momento. Alemania ya tenía una flota considerable, pero no era rival. La flota naval alemana no era lo suficientemente grande, poderosa, numerosa como para acabar con la flota británica. Entonces, ¿qué va a pasar? A Gran Bretaña le impuso un bloqueo marítimo a Alemania. Esto era un problemón porque eso implica que Alemania no podía traer recursos de otras partes y obviamente los recursos son importantes en una guerra. Vean nada más aquí una tablita que permite apreciar la desventaja numérica que tenía Alemania con respecto a Reino Unido en lo que se refiere a los barcos, ¿no? Por ejemplo, acorazados modernos, Reino Unido tenía 50, Alemania 33, cruceros de batalla, Reino Unido 116, Alemania 54, destructores 218 por parte del Reino Unido, Alemania 142, submarinos, Reino Unido 55, Alemania 28. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto va a obligar a Alemania a hacer algo que luego va a traer graves consecuencias para Alemania. Va a recurrir sobre todo a sus submarinos. ¿Qué va a hacer? Va a decir, bueno, voy a usar mis submarinos, no se ven, voy a recurrir a lo que se conoce como una guerra submarina ilimitada. Va a usar su flota de submarinos. Vean nada más, imagínense ser claustrofóbico y estar en un submarino. Vean estas cositas, vean nomás qué hermosura. No, un claustrofóbico ahí no la arma. En fin, Alemania le declara una guerra submarina a Gran Bretaña porque sabe que no puede hacerlo con la flota de alta mar, o sea, con los barcos normales, pues no la va a armar en contra de Gran Bretaña. Sabe que la mayoría de las materias primas que tenía Gran Bretaña provenían de otras partes y que era crucial vencer a Alemania, deshacer ese bloqueo británico para vencer a su rival. Era crucial. Entonces, el submarino le permitió atacar. El submarino te permite atacar sin ser identificado. ¿Qué va a pasar? Alemania va a empezar a atacar buques mercantes. Ojo, los acuerdos internacionales de aquel momento prohibían que se atacara a barcos mercantes. Barcos de guerra, sí.
barcos mercantes según esos acuerdos internacionales, no. Pero a Alemania le va a valer. O sea, en pocas palabras, Alemania va a decir, quiero ganar la guerra, no tengo otra opción. Empieza desde 1915 a hundir barcos mercantes que provenían de, por ejemplo, de Estados Unidos. No olvidemos que Estados Unidos no había entrado en la guerra todavía, pero apoyaba proporcionándole alimentos, materias primas y sobre todo armamento a Reino Unido. Entonces Alemania va a empezar a hundir sin previo aviso, ojo, sin previo aviso, sus submarinos van a empezar a hundir estos barcos mercantes. Dos casos muy sonados fueron el hundimiento de este transatlántico llamado Lusitania, donde murieron 1.198 personas, 128 estadounidenses iban a bordo. Esto fue en 7 de mayo de 1915. Lo vuelve a hacer Alemania con sus submarinos. Un segundo ejemplo sería el hundimiento del buque estadounidense Arabic, el 19 de agosto de 1915. Al principio, Estados Unidos le va a decir a Alemania, oye, cálmate, porque si no, pues vamos a romper relaciones y yo te voy a dar con todo, ¿no? Le voy a entrar a la guerra. Alemania se asusta, deja de hundir por un ratito, un año, barcos mercantes de Estados Unidos, pero en 1917 va a retomar esta táctica que es la guerra submarina ilimitada y sabiendo que al continuar esta práctica, Estados Unidos lo más probable era que iba a ingresar a la guerra y que iba a declarar la guerra a Alemania. Alemania se adelanta y va a enviar un famoso documento que muchos de ustedes conocen que se llama el telegrama Zimmermann, porque se llama así porque debido al nombre del ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, le va a enviar un telegrama al embajador alemán en México diciéndole que por favor vaya con el presidente Venustiano Carranza y lo trate de convencer de que México participe del lado de los imperios centrales, que ataque a Estados Unidos, que entre en guerra con Estados Unidos y le prometa a cambio que Alemania le va a apoyar y le promete que va a ayudarle a reconquistar lo que es Arizona, Nuevo México y Texas, que son territorios que, como ustedes ya sabrán, como vieron en la Historia de México 2, pues son territorios que México pierde en la guerra contra Estados Unidos de 1846 a 1848. Al final de cuentas, el telegrama Zimmermann es interceptado por la inteligencia británica. Los británicos le van a soplar, le van a dar el chisme a Estados Unidos y Estados Unidos, pues obviamente furioso. Este va a ser el pretexto perfecto para Woodrow Wilson, el presidente de aquel momento. Vean nada más, aquí tienen ustedes la diapositiva donde se traduce el telegrama Zimmermann, enviado el 17 de enero de 1917, donde pues, le dicen a México, oye, entra de nuestro bando, te prometemos devolverte este territorio. Y también otra cosa que no es muy conocida es el hecho de que Alemania también le decía a México que invitara a Japón, ¿no? Que invitara a Japón a adherirse también al bando de los imperios centrales. El telegrama Zimmermann es interceptado, descubierto por la inteligencia británica, luego se lo pasan a Estados Unidos y este es el pretexto perfecto para Woodrow Wilson, ahora sí que es el argumento que él va a esgrimir para convencer al Congreso de declarar la guerra a Alemania, lo cual va a ocurrir el 6 de abril de 1917. Una vez que ingresa Estados Unidos declara la guerra en 1917, pero ojo, le tomó a Estados Unidos un año poder enviar tropas al continente europeo. O sea, se preparó durante un año y vamos a dejarle un paso un poquito a Estados Unidos y vamos a ver qué pasaba en el frente oriental. ¿Y qué va a pasar? Esto lo vamos a ver en la siguiente clase. En Rusia, la constante pérdida de batallas, la ineficacia del gobierno, del imperio zarista, del gobierno zarista, las derrotas, la desilusión del pueblo por tantas derrotas y las hambres por las que estaban pasando, estaban cansados de la guerra. Entonces, en resumen, no lo vamos a ver hoy con detalle, pero hay que mencionar algo. En Rusia va a ocurrir un movimiento súper importante
que van a ocurrir dos movimientos revolucionarios en 1917, uno en febrero, otro en octubre. En el primero, por el momento vamos a señalar que en el primero se derroca al zar Nicolás II, lo quitan del poder y se forma un nuevo gobierno, vamos a decirlo, democrático. Este gobierno al principio sí mantiene al ejército ruso todavía en pie de lucha contra los alemanes en el frente oriental, pero luego va a venir otra revolución de otro tipo que propone pues otro modelo político y social y económico, que es la revolución bolchevique. Por el momento lo dejamos así. Esta revolución va a triunfar en octubre de 1917 y este nuevo gobierno bolchevique quiere la paz, no quiere más guerra para Rusia. Entonces van a buscar establecer un acuerdo de paz con los alemanes y efectivamente lo van a llevar a cabo. Aquí está, fíjense bien, se le llama el Tratado de Brest-Litovsk, que se firmó el 3 de marzo de 1918. El Tratado de Brest-Litovsk, Rusia y Alemania pues dicen, ¿saben qué? Nosotros ya no vamos a estar en guerra. Rusia dice, me salgo de la jugada, yo ya no juego, yo no participo, yo tengo que atender mis propios asuntos. Se sale Rusia, Tratado de Brest-Litovsk. ¿Qué pasa? Pues Rusia no pide nada, dice, ¿sabes qué? Yo me voy, quédate Alemania con todos esos territorios que ustedes pueden ver aquí en el mapita de color verde, pero también todos esos territorios ahí de verde, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia también, Ucrania, lo que se ve ahí, todo se lo deja a Rusia sin problema. Lo que no quiere Rusia es continuar en la guerra, no pide reclamos, se firma este tratado y el frente oriental prácticamente pues desaparece. ¿Y qué va a pasar? Pues llegamos a la última etapa de la guerra, que es la Segunda Guerra de Movimientos, que abarcó de marzo a noviembre de 1918. Pueden ver aquí en la diapositiva una imagen de las tropas estadounidenses cuando llegaron al Reino Unido, pisaron tierras británicas para reforzar al frente occidental. Entonces tomemos en cuenta que cuando Estados Unidos declara la guerra a Alemania, casi al mismo tiempo Rusia se sale, se deshace el frente oriental y lo que va a pasar es que Alemania sabe que le queda poco tiempo. Ya no está el frente oriental, por lo tanto, Alemania va a procurar